Estimados amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de la Academia Newmaniana sobre John Ronald Tolkien. Quisiera por medio de este video responder a una pregunta. Tolkien, ¿por qué? Y después ver la distinción entre un mito y una alegoría. Para responder a la primera pregunta, Tolkien, ¿por qué?, nos vamos a adentrar en una serie de elementos que hacen a su vida y que influyen tanto en él que después se ve en sus obras. Con lo cual, la pregunta Tolkien, ¿por qué?, yo me animaría a reformularla del siguiente modo. Tolkien, ¿por qué no? ¿Vale la pena? Ciertamente que vale la pena. Y se los voy a mostrar. Algunas notas biográficas de él. Él nace en lo que hoy se diría Sudáfrica, en aquel momento el estado libre de Orange, en 1892, un 3 de enero, la ciudad Bloemfontein. Y muere en Dorset en septiembre, el 2 de septiembre de 1973. Él es el autor de una serie de libros y obras como El Hobbit, El Señor de los Anillos, La caída de Gondolin, Los hijos de Húrin, Beren y Lúthien, el Silmarillion y tantas otras historias. Todas estas historias forman un verdadero corpus, me animo a decir, de mitos y leyendas que nos dan una cosmovisión de toda la realidad. ¿De toda la realidad? ¿De cuál realidad? De este mundo. Porque todos estos mundos pensados y elaborados por Tolkien, mitológicos, hacen referencia a un tiempo ahistórico de este mismo mundo. Y este mismo mundo forma parte de todo un universo. Bueno, esa es la obra que él se propone crear por medio de este corpus de mitos y leyendas. Así que ya de por sí es apasionante. Su padre se llamaba Arthur, muere cuando él, siendo muy niño, 3-4 años, hace que se tenga que mudar a Inglaterra junto con su madre y su hermano. Su madre, Mabel, lo educa, lo cría, familia Saffield, de origen galés, protestantes ellos, la apoyan en un primer momento, luego con la conversión de la madre queda sola, aislada, y muere en 1904. Muere su madre en la pobreza por diabetes, esa fue la enfermedad que ella padeció, y aislada del entorno familiar. Una de las personas que la acompañó en ese momento y durante todos esos años fue un sacerdote que terminó siendo el tutor de Tolkien y de su hermano, el padre Francis Morgan, el oratoriano, sacerdote católico, fue tutor, mentor, padre, como lo llama el mismo Tolkien en sus cartas, quien lo acompañó, lo crió, lo educó y hizo lo posible para que pudiera entrar en la universidad, en Oxford. Una vez recibido los títulos y habiendo terminado sus cursos universitarios, permite que primero se opuso, permite que Tolkien vaya a encontrarse con la que fuera su señora, Edith, la inspiradora de Lúthien, uno de los personajes de este corpus de mitos y leyendas. Hay toda una historia si el padre Francis Morgan se opuso o no a este matrimonio y demás. La realidad es que su oposición fue metodológica. Después fue la persona que apoyó ese matrimonio y los acompañó durante años hasta la muerte del padre Francis. Todo esto lo dice el mismo Tolkien en sus cartas. Bien, veamos algunas notas de la personalidad de Tolkien. Hay muchas cosas para decir y es una personalidad para mí apasionante. Él, si se tuviese que definir él con alguno de los personajes que él mismo inventó o creó, él mismo en sus cartas dice que se asemeja o se siente identificado con Faramir. Pero evidentemente tiene muchos otros elementos.
mucho se ha hablado sobre él y mucho se ha escrito sobre él y su personalidad. Se le acusó, por ejemplo, de racismo, de posiciones políticas extremas, fue criticado por una posición o por otra. Se han hecho de él y de sus obras diversas interpretaciones. Lo único que me cabe decir es, pobre Tolkien. De hecho, él sufre mucho de estos elementos y su personalidad y todas estas cosas surgen en las cartas de él, que fueron publicadas por su hijo, Christopher Tolkien. Para conocer a Tolkien hay que leer las cartas y leer toda su obra desde atrás, desde lo que él siente, piensa y de lo que va viendo mientras escribe. Y en las cartas él se queja mucho de todos estos usos que hacen de su obra. Por ejemplo, en un momento, en 1938, le preguntan a Tolkien si era ario. Recordemos que Alemania estaba bajo el régimen nazi y para publicar sus obras tenían que publicar El Hobbit. Le preguntan si él era ario, ya que su apellido era de origen alemán y era una condición esencial para poder publicar en aquel momento en Alemania. Y él responde diciendo, por ejemplo, si debo entender que quieren averiguar si soy de origen judío, solo puedo responder que lamento poder afirmar que no tengo antepasados que pertenezcan a ese dotado pueblo. Me he acostumbrado a considerar mi apellido alemán con orgullo y seguí considerándolo así durante todo el periodo de la lamentable pasada guerra, durante la cual serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que si averiguaciones impertinentes e irrelevantes de esta especie han de convertirse en la regla en cuestiones relacionadas con la literatura, no está entonces distante el momento en que tener un apellido alemán deje de ser fuente de orgullo para mí. Esta es la carta número 30, publicada en 1938. O, por ejemplo, sobre la política del Reino Unido. Él dice en 1945, en la carta número 100, no conozca nada sobre el imperialismo británico o estadounidense en el lejano oriente que no me llene de dolor y repugnancia. Eso no lo podemos identificar con una posición política. Tampoco él dice que su libro hace referencia a la relación entre Estados Unidos y Rusia o entre Alemania y la Segunda Guerra Mundial. En la carta número 102, si pueden, búsquenla, dice que luego de decir que todas las guerras se pierden y que son siempre muy lamentables, se horroriza, por ejemplo, de las bombas atómicas y de esos físicos lunáticos, como él los llama, que tienen esas armas para una humanidad que declina moral e intelectualmente. Es interesante saber que mientras a Tolkien en Italia en los años 60, fin de los años 60, se lo acusa de fascista, en Estados Unidos se lo acusa de comunista. Como ven, lo que quiero mostrar simplemente es que Tolkien va mucho más allá de reducciones ideológicas. Él escribe un corpus de mitos y leyendas donde él está implicado en eso, y para poder conocerlo, lo mejor que hay es conocer las cartas y no hacer usos indebidos de su obra. Sí hay algo que es fundamental en él, como él mismo dice, su fe católica. Él se define como un católico, lo expresa con mucha claridad en sus cartas, aunque también aparece mechado en su obra y en algunas cartas también perdidas. Por ejemplo, él hace referencias, escribiéndole a sus hijos, que se tiene que levantar temprano para poder asistir a misa, o habla del uso del rosario que tiene colgado en el respaldar de su cama, o comenta sus visitas a Asís, o la participación en una vigilia pascual, o de las palabras de determinado obispo. Habla, por ejemplo, con una opinión muy suya, muy personal y fundada, en la carta 306, por ejemplo, sobre el Concilio Vaticano II y sus consecuencias. Esta carta está escrita a Michael Tolkien, uno de sus hijos. Escriben en sus cartas también, aparecen opiniones sobre los sermones. Algunos los aprecia, otros dice son nefastos, por ejemplo. En un sermón lo inspiró para ver lo que Tolkien llamó él mismo como eucatástrofe, es decir, un evento extraordinario, imprevisto, que cuando pareciera todo concluirse en un sentido negativo, sucede lo imprevisto y algo que interviene en la historia y cambia el sentido para bien. Él lo llama
eucatástrofe a eso. Dice, El Señor de los Anillos es una eucatástrofe. ¿Cuál fue la eucatástrofe más grande en la historia de la humanidad? La encarnación del Verbo, lo dicen las cartas. En otra carta, por ejemplo, fechada entre el 7 y 8 de noviembre de 1944, habla de la adoración al Santísimo Sacramento y sobre el gobierno de Dios a través de los ángeles custodios. Les doy dos palabras sobre el Tolkien católico, que aparece de un modo muy relevante. La primera es en una carta escrita a Camilla Unwin, ya al final de su vida, que le escribe esta niña preguntándole cuál es el sentido de la vida y el fin de la vida. Y Tolkien termina diciendo, de modo que puede decirse que el principal propósito de la vida para cualquiera de nosotros es incrementar, de acuerdo con nuestra capacidad, el conocimiento de Dios mediante todos los medios que disponemos y ser movidos por Él a la alabanza y la acción de gracias. Hacer como decimos en el Gloria in excelsis, laudamus te, benedicamus te, adoramus te, glorificamos te. Y en los momentos de exaltación podemos invocar a todos los seres creados para que se nos unan en el coro hablando en su nombre como lo hace el Salmo 148. Michael Tolkien, una carta sobre el Santísimo Sacramento en 1946, luego de hablar sobre temas de relaciones de amor, varón y mujer, etcétera, noviazgos, y contar la propia historia, dice, desde la oscuridad de mi vida, tan frustrada, pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado, el Santísimo Sacramento. En él hallarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra, y más todavía, la muerte. Una más, al padre Robert Murray, sacerdote jesuita, quien había escrito una serie de comentarios a pedido del mismo Tolkien sobre El Señor de los Anillos. Después de leer esta obra, los primeros bocetos, le escribe a Tolkien diciéndole lo siguiente: me deja una fuerte sensación de compatibilidad con el orden de la gracia, una expresión compleja, pero para decir, acá hay algo que no es solamente de literatura, hay algo más. Y el padre Murray comparaba la imagen de Galadriel con la Virgen María. Y Tolkien le responde en 1953 en la carta 142. Les dice así: me animó especialmente lo que tú has dicho. En esta ocasión y antes, pues eres más perceptivo, especialmente en ciertas direcciones que ningún otro. Y aún a mí me has revelado con mayor claridad ciertos aspectos de mi obra. Creo que sé exactamente lo que quieres decir con el orden de la gracia. Y por supuesto, con tus referencias a Nuestra Señora, sobre la cual se funda toda mi escasa percepción de la belleza tanto en majestad como en simplicidad. Escuchen, El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero conscientemente en la revisión. Esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sean cultos o prácticas, en el mundo imaginario. Porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo, pero todo está dicho torpemente y suena como si me diera más importancia de la que siento. Porque, a decir verdad, conscientemente he planeado muy poco y debo, sobre todo, estar agradecido por haber sido educado desde los 8 años en una fe que me ha nutrido y me ha enseñado todo lo poco que sé. Y eso es lo que se lo debo a mi madre, que se atuvo a su conversión y murió joven, en gran medida por las penurias de la pobreza, que fueron las consecuencias de ello. Es muy interesante ver cómo Tolkien hace referencia a su condición de católico. Esto lo vemos en otras cartas también, que se las enumero simplemente para que las vayan a buscar. La carta número 213, donde
habla, donde él dice: yo no quiero hacer una alegoría, jamás hice una alegoría, sino que es una obra independiente, autónoma, llena de elementos católicos. En otra carta, la número 320, habla sobre Galadriel y dice a esta señora Ruth Austin: me interesaron particularmente sus observaciones sobre Galadriel. Creo que es verdad que este personaje debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María y de la presentación de su imagen, pero en realidad Galadriel era una penitente. Concluyo entonces, ¿mito o alegoría? Tolkien, en rigor de verdad, lo que hizo desde niño fue inventar una lengua y muchas lenguas, muchos idiomas. Algunas ni siquiera se desarrollaron o fueron absorbidas por otras. Por ejemplo, el Nafarim, que tiene inspiración en el español, que aprendió de labios del padre Francis Morgan, porque él también era anglo-español. Él inventó un idioma y muchos idiomas en realidad, que comenzó en su niñez con toda esta obra. Y al mismo tiempo se dio cuenta que todo idioma necesita una cosmovisión, un mito, es decir, un modo de ver la realidad que lo sostuviera a este idioma. Experiencias con el mundo, modo de ver la realidad, modo de explicar las cosas. Entonces, Tolkien se da cuenta de eso, por un lado. Por otro lado, tiene dotes literarios. Además, percibe que Inglaterra no tenía ninguna leyenda digna de explicar la historia de Inglaterra. Solamente estaba la leyenda del rey Arturo, que le parece poca cosa. Dicen, Inglaterra necesita más, un corpus mitológico. Y no hay ninguna leyenda propia. Tienen que tomar prestados leyendas que son de otras naciones y de otros países. Entonces, habiendo inventado tantos idiomas, dándose cuenta que estos idiomas necesitan una cosmovisión para sostener la visión de la realidad, viendo que Inglaterra carecía de una historia, percibiendo su vocación como, todos sus talentos como el deseo de querer llevar una luz antigua a este mundo, que hay tanta oscuridad, como aparece en una de sus primeras cartas escritas con sus amigos, sobre su vocación y lo que él pretendió hacer. Viendo todos estos elementos y siendo él mismo educado en la fe católica por un sacerdote, el padre Francis Morgan, lo que hace es escribir El Señor de los Anillos y toda esta mitología cargado de una visión católica, porque él mismo es católico. De hecho, es lo que dice: ¿y qué quieren? Si yo fui educado y criado en esta misma religión católica, de la cual estoy orgulloso y muy contento. Tolkien, por lo tanto, creó una obra de cero, con una finalidad en sí misma, llamándose a sí mismo subcreador y respetando cada uno de los personajes que aparecen en la obra en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Respetando sus características, sus perfiles, imaginando las vivencias, sus historias, los linajes. Y en esa imaginación y en esa elaboración suya y personalísima de él, hay elementos católicos porque él mismo es católico. El mito, y eso es la diferencia con la alegoría, el mito no tiene una finalidad, sino que el mito es una explicación narrativa del mundo. Se niega permanentemente Tolkien a hacer paralelismos simplistas, sino que tiene sus historias como sus exigencias propias. El mito busca dar un sentido profundo y toda una narrativa o un mundo imaginativo que sostiene el mundo presente, como un telón de fondo de todo el universo. La alegoría, sin embargo, es lineal. Esta historia que te cuento, en verdad, es un modo velado de otra realidad a la cual hago referencia. Esto, si se quiere, es la gran diferencia entre la obra de Tolkien y la obra de Lewis. No tiene una finalidad práctica el mito, sino darnos esa cosmovisión, ese universo. Les digo algo, todos nosotros tenemos una cosmovisión y un universo, un mito fundante, una imagen del mundo que sustenta nuestras opciones del día a día. Todos nosotros, que está
en algún lado, en nuestra imaginación, en nuestra afectividad, está presente en nosotros. A veces ese mito, esa narrativa, la sacamos a la luz y otras veces no. A veces somos conscientes y a veces no. ¿Cómo es el nuestro? ¿Cómo será nuestro mundo narrativo imaginario? ¿Cuál es el mito que da origen a mis opciones presentes? Y me dan todo un modo de entender la vida. Mito, alegoría. Evidentemente Tolkien eligió el mito para El Señor de los Anillos y todo este corpus de leyendas. Y el valor del mito es su independencia, es una obra de arte en sí mismo, pero que sin decir nada veladamente nos dice tanto al corazón.